Seguimos ahora con nuestro simposio de los 70 años. Ahora, en esta primera mesa, vamos a... Perdón, gracias. Gracias. En esta primera mesa vamos a, a tener primeramente a la doctora Adriana Olguía, que va a presentar publicaciones del, del Seminario de Problemas Políticos y Filosóficos en Ciencias Sociales, Mapa, Enfoques y Evolución. A la doctora Vivet García Deister, traductoras y el proceso de traducción de las publicaciones. Después al doctor Francisco Vergara, publicaciones de autores extranjeros y controversias internacionales. Natalia está por aquí. Aquí estoy. Bueno, no puede venir Miguel Zapata Clavería por la situación delicada de la facultad, o de nuevo habido una amenaza en la facultad, entonces estamos en situación un poquito de atención, no de alarma, pero sí de atención y cuidado en la facultad de filosofía. Yo vengo de dar clases hasta aquí, pero sí con mucha atención a esas pues, amenazas que ha habido. Entonces, pero Natalie, pues espontánea y amablemente, nos va a presentar un trabajo que no es nada espontáneo, sino que ha trabajado sobre una mujer que perteneció al seminario, que es Paula Gómez Alonso. Paula Gómez Alonso, que por cierto fue profesora de filosofía del doctor Elide Montari y que le tenía particular aprecio. Así que qué bueno, Natalie. Bueno, ya no me extiendo más. Vamos a empezar con la doctora Adriana Muñoz. Ella es profesora de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y hizo su doctorado en Filosofía de la Ciencia con la dirección del doctor Leo Rodríguez. Y bueno, ha trabajado sobre todo en teoría social en la perspectiva de Luhmann, entre otros temas, y actualmente está trabajando temas relacionados con sociología de la medicina. ¿Es correcto? Bueno, estoy algo de pronto, entonces, por favor, dejamos el punto pacientes. Gracias. Gracias. Yo me siento muy honrada de estar aquí, de ser parte de este seminario. Y sí, efectivamente, hace ya varios años dirijo un grupo de investigación sobre sociología de la medicina. Y bueno, hoy voy a hablar sobre las publicaciones del seminario en las ciencias sociales. Voy a tratar de hacer un mapa de sus enfoques y de la evolución del seminario. Al acercarse al acervo del seminario de la primera época en el ámbito de las ciencias sociales, se distinguen dos etapas que corresponden no solamente a dos momentos de sino también a contextos históricos muy diferentes en el país y en la UNAM. La primera etapa responde a un momento en el que, hacia finales de la década de los 50, se había consolidado el régimen autoritario postrevolucionario, que consolidó una importante estabilidad política y un crecimiento económico sostenido durante esa época. En la UNAM, estos hechos se tradujeron en el crecimiento sin precedente de la matrícula escolar, el tratamiento preferencial que el Estado otorgó a la universidad, materializado en la asignación presupuestal superior al crecimiento de la tasa escolar, fortaleció a la institución como medio de movilidad social, lo que derivó en una demanda creciente de acceso a sus servicios educativos. En la década de los 50, la matrícula se duplicó, pasando de un poco menos de 30,000 en 1950 a 75,000 alumnos en 1960. En este contexto institucional correspondiente al momento fundacional del seminario, de los 33 libros que componen la colección Problemas Científicos y Filosóficos, se publicaron 8 textos de ciencias sociales que evidencian, en primer lugar, el interés de este espacio académico para acercar a la creciente comunidad universitaria textos de investigadores extranjeros y nacionales de primera línea. Además de las obras de historia de la ciencia de John Bernal, de las que se iba a ocupar Miguel, se tradujeron 2 textos de Gordon Childe, quien habría de convertirse en uno de los arqueólogos más importantes del siglo XX,
así como la monumental La ciencia de la historia de Fritz Wagner, obra en que el autor reúne reflexiones que recorren la historiografía desde la Grecia clásica hasta Max Weber. Este libro incluye una selección de fragmentos que tienen una clara vocación pedagógica. Los textos traducidos comparten el interés por el abordaje de los problemas epistémicos que enfrentan las disciplinas que cultivaron sus autores. La arqueología y la prehistoria en el caso de Child, la historia de la ciencia en el de Bernal y la historiografía en el de Wagner. Además de este interés compartido, hay en el caso de Bernal y Child una coincidencia teórica fundamental en torno al materialismo histórico que explica el interés de él y de Guattari por qué se tradujera la obra de estos autores. La vocación de Child por convertir a la arqueología en una ciencia social rigurosa asociada a su militancia comunista lo condujeron a producir la primera lectura materialista de la evidencia prehistórica. Las sociedades abordadas por la arqueología, sostuvo el autor en la etapa madura de su obra, presentan división del trabajo, jerarquías sociales, reñimientos relacionados con factores tecnológicos e inequidades materiales, es decir, los elementos y procesos que constituyen la base de los análisis marxistas de la sociedad. Estas tesis lo llevaron a proponer conceptos que transformaron la disciplina en su momento y que siguen vigentes, como son revolución neolítica y revolución urbana. Se tradujeron 2 libros de Child para la colección del seminario, Reconstruyendo el pasado, a cargo de María Teresa Rabiela, y Evolución social, traducción producto de la colaboración entre Daisy Learn y el propio de Guattari. El primero presenta el objetivo y método arqueológicos a un público no especializado. La evolución social, siguiendo los postulados de la dialéctica, inicia con los principios de que tanto la naturaleza humana como la sociedad cambian constantemente. En el caso de la sociedad, el método comparativo posibilita ciertas generalizaciones, pero las leyes de la evolución no trascienden a los casos empíricos. La evolución, afirma el autor, es lo que sucede en la historia, pero los principios del cambio no son contingentes, siguen la lógica del materialismo de hoy. A pesar de que la mayoría de las afirmaciones del autor han sido refutadas por medio de los hallazgos que permiten las herramientas tecnológicas contemporáneas, la arqueología social marxista sigue siendo una tradición teórica activa. Child fue el primer autor que desde este punto de análisis se preguntó por las relaciones de poder y dominación en las sociedades prehistóricas y el papel de dichas relaciones en el cambio histórico. Hoy en día, a estas preocupaciones, los arqueólogos sociales añaden a la reflexión sobre las dimensiones políticas, añaden a la reflexión las dimensiones políticas que siempre ha tenido la disciplina, dada su relación con el Estado, el territorio, la cultura y la identidad. Son precisamente problemáticas sobre la identidad y la cultura, su relación teórico-práctica, las que se abordan en uno de los 2 libros de la colección del seminario, escritos por autores mexicanos, fundadores del mismo. Uno de ellos, el primero, El proceso de aculturación de Gonzalo Aguirre Beltrán. Publicado en 1957, cuando su autor era director del Instituto Nacional Indigenista, el texto fue, en palabras de Aguirre Beltrán, parcialmente discutido con de Guattari, quien le solicitó se publicara en el seminario. Las tesis que desarrolla este libro deben leerse en la luz del contexto nacional, en un momento en que la antropología en el país tenía un interés prioritario por el nacionalismo y el diseño de políticas dirigidas a los grupos indígenas basadas en la investigación empírica. A este respecto, la postura de Aguirre Beltrán es clara y tuvo, como sabemos, un hondo calado en el país. La aculturación, que caracteriza como el conflicto entre elementos opuestos de 2 culturas antagónicas, es una cara de la moneda. La otra es la integración. A decir de Aguirre Beltrán, teóricamente, la dialéctica de la aculturación constituye un proceso que implica fuerzas contrarias, cuyo encuentro conduce a una nueva síntesis, el mestizaje. Prácticamente,
El objetivo era, mediante las políticas indigenistas, transformar la diversidad cultural en favor de la construcción de la nación y su desarrollo. De más está decir que desde la aparición del proceso de aculturación, tanto las tesis como las políticas abanderadas por su autor han sido objeto de múltiples críticas, lo que no nos impide reconocer el porqué del interés de publicar esta obra en el seminario en un contexto en el que la deuda histórica con los pueblos originarios no podía ser ignorada por el Estado posrevolucionario y tampoco por la UNAM. La creación del INIE en 1948 y la, hoy lo sabemos, equivocada política inducir el cambio cultural de las comunidades indígenas, así como la pretensión de promover su desarrollo social y económico a través de la integración a los procesos de modernización, responden a ese contexto histórico y en la obra de Aguirre Beltrán alcanzaron su elaboración teórica más importante. Si a eso sumamos que en ella se desarrolla una teoría dialéctica de la aculturación, las razones de Elie de Gortari para incluir este título al acervo del seminario encuentran su lugar. En un sentido prácticamente opuesto al de Aguirre Beltrán, por razones que explicaré más adelante, el texto de González Casanova, miembro fundador también del seminario, Estudio de la Técnica Social, que apareció también en 1957, cuando su autor era director de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. González Casanova se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento de la naturaleza humana y el de la naturaleza? Esta es una pregunta que guió durante mucho tiempo a la filosofía de las ciencias sociales, y la particularidad del libro del sociólogo mexicano es que la aborda analizando si el conocimiento social es de orden técnico o no lo es. Su respuesta es que sí, y si las técnicas en su sentido más común están dirigidas al dominio de la naturaleza, las técnicas sociales las define como un conjunto de métodos y procedimientos que los grupos dominantes emplean para controlar las relaciones sociales. Las técnicas sociales, afirma González Casanova, son de diferentes tipos, como las cotidianas, las mágicas o científicas, y se utilizan para manejar las diferencias sociales, las ideologías, las instituciones, y son fundamentales para mantener y justificar el dominio social de unos grupos sobre otros. Ese es en el sentido en el que afirmé que las posiciones que sostienen Aguirre Beltrán y González Casanova en los textos que recoge la colección del seminario son opuestas. Dada la definición del segundo de las técnicas sociales, se puede afirmar que la política indigenista fue una destacada técnica científica, y la concepción de González Casanova sobre el colonialismo interno, que desarrollará a partir de la década de los 60, así como la posición que sostuvo respecto a los pueblos originarios, es antitética a la de la desarrollada en el proceso de aculturación. A pesar de enarbolar posiciones políticas tan divergentes, ambos autores compartían una preocupación que sigue presente hasta el día de hoy por el desarrollo del país. Aguirre Beltrán, como ya dije, sostenía que este sería posible a través de la integración nacional, que además consideraba un proceso inevitable que resultaría de la dialéctica de las condiciones específicas del país, la aculturación de los pueblos indígenas y el consecuente mestizaje. González Casanova, en cambio, ya desde el título que se publicó en 1957, afirmaba que el desarrollo solo sería posible si se abría camino a la democracia, que esta implica la participación de los diferentes grupos culturales en condiciones de igualdad, así como la necesidad de desarrollar conocimiento científico social crítico, así como la educación política de la población. De este rápido recorrido por los libros de ciencias sociales publicados en el seminario hacia finales de la década de los 50, destaca la importancia que se otorgó bajo la dirección de Elie de Gortari a la difusión del materialismo histórico como marco teórico de las disciplinas incluidas en la colección, así como la publicación de obras de dos intelectuales mexicanos cuyo legado en la consolidación institucional
y en el desarrollo de estas disciplinas es de la mayor trascendencia. En los cuadernos en los que se recogen y amplían las exposiciones que se llevaban a cabo mensualmente en el seminario, el problema de la democracia está en el centro de las colaboraciones de Arnaldo Córdoba y Jesús Silva Herzog, quienes tanto hicieron por la institucionalización de las ciencias sociales y por su desarrollo interdisciplinar. El título Democracia Social o Comunismo de Silva Herzog se publicó por primera vez en 1960 y una segunda edición vio la luz en 1987. En él se hace un recorrido que va desde la aparición de la propiedad privada y el desarrollo del capitalismo hasta llegar a la disyuntiva que plantea el título del texto, que, como decía, se publicó por primera vez en 1960 en plena Guerra Fría. La respuesta de Silva Herzog es que en América Latina debería instaurarse una democracia social tendiente a desaparecer las enormes desigualdades socioeconómicas que caracterizan hasta hoy a los países de la región. Pero a diferencia de hoy, en el contexto en el que escribió, Silva Herzog se mostraba optimista sobre las posibilidades de que este proyecto político-económico se llevara a cabo. En el método de la ciencia política de 1988, Córdoba, uno de los fundadores de la disciplina en el país y figura esencial de su profesionalización en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde impartió clases a lo largo de más de 3 décadas, el autor afirma que la ciencia política constituye la primera de las ciencias sociales en delimitar su objeto, porque la política se convierte, con la aparición del Estado moderno, en la primera de las actividades sociales plenamente diferenciada y autónoma. El texto de Córdoba es, sobre todo, una reflexión epistémica. Y a este respecto, su postura es que la ciencia del Estado no es solamente conocimiento de la actividad política, sino que es implícita o explícitamente participación en la política misma, dado que los intereses y las ideologías están en el origen de la producción de conocimiento politológico. Siendo así, para el autor esta disciplina implica siempre, además de aportaciones al conocimiento científico, dimensiones propositivas y programáticas, tal como él le creció a lo largo de su trayectoria. En esta primera etapa, el acervo del seminario se benefició con la colaboración de 2 destacadas figuras del exilio español, Wenceslao Roses y Enrique Rioja. En los cuadernos se publicaron 2 ediciones, en 1957 y 87, de El vicio del modernismo en la historia antigua de Roses, un texto en el que el autor muestra un claro apego a la ortodoxia marxista, así como un planteamiento cercano al historicismo, en la crítica que hace al anacronismo psicológico que, en sus palabras, tergiversa peligrosamente la verdadera fisonomía de la historia. Roses afirma que la vocación interdisciplinaria de la historia debe relacionarla con la filosofía, la sociología y la economía. La relevancia de este texto fue reconocida más tarde por Álvaro Matute, quien lo incluyó en el libro La teoría de la historia en México, publicado en 1973, en el que se recogen las que el editor consideraba las aportaciones más importantes sobre el tema en nuestro país y que se convirtió en un clásico sobre el tema. En el cuaderno, algunos conceptos ecológicos de interés para el sociólogo y el economista. Como se anuncia en el título, Enrique Rioja desarrolla un argumento interdisciplinario en el que se destacan tanto la importancia de los conceptos ecológicos para comprender los desarrollos socioeconómicos, como el carácter interdisciplinario de la ecología, que relaciona hechos y conceptos de diversas disciplinas. Esta constituye una reflexión pionera de un campo que se ha ampliado y diversificado en respuesta a la necesidad de abordar profundos problemas que el texto de Enrique Rioja distingue a finales de la década de los 50. Ya en un momento posterior, en los suplementos publicados en 1980, se encuentran 2 textos de economía y 2 de lingüística. Los textos sobre economía de Tadeusz Kotarbiński y de François Perroux
Coinciden en abordar la disciplina desde la praxeología, así como en la crítica a las concepciones reduccionistas de la disciplina. Perú critica la concepción limitada del marxismo como sobre la conciencia humana como reflejo de las relaciones de producción, pero también las teorías individualistas de la economía, y defiende la creación y la innovación como productos colectivos que debieran dirigirse siempre al bienestar común. El texto del economista polaco Otarbiński, Praxeología y Economía, define la primera como la ciencia de la acción racional. Por tanto, la economía sería una disciplina más acotada, dirigida a la optimización de las acciones dirigidas a la administración. Finalmente, los suplementos que abordan la lingüística son de Mauricio Suárez, quien dedicó su carrera a la investigación sobre la genealogía de las lenguas y desarrolló un importante mapa lingüístico de los idiomas de América, y de Yuen Ren Chao, el destacado lingüista chino nacionalizado estadounidense, que hace una muy didáctica introducción a la disciplina. Concluyendo, en los textos de ciencias sociales de la primera etapa del seminario, predominan dos características. En primer lugar, la clara intención de difundir entre la comunidad universitaria obras destacadas tanto de autores extranjeros como mexicanos de diferentes disciplinas. En segundo lugar, destaca el materialismo dialéctico como el marco conceptual en el que se inscriben las investigaciones de la mayoría de los colaboradores. A este respecto, habría que decir que de las ciencias sociales en general, y latinoamericanas en general y mexicanas en particular, la tradición crítica, en su sentido amplio, como posición que defiende una ciencia social con un fundamento empírico y una pretensión normativa, es, sin lugar a dudas, la más destacada. Y las publicaciones de ese momento del seminario se inscriben claramente en dicha tradición a la que este espacio académico contribuyó a establecer. Muchas gracias. Si quieren, dejamos las preguntas o comentarios al final de las 4 exposiciones. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, entonces nuestra siguiente exposición es de la doctora Isabel García Deister. ¿Cómo se pronuncia correctamente? Pues puede ser Deister o Deister. Ok, gracias. Deister, traductoras y el proceso de traducción de las publicaciones de problemas científicos y filosóficos. Muy brevemente, la doctora Cepibet, ella es profesora de carrera de la Facultad de Ciencias, también escribió el doctorado en Filosofía de la Ciencia, y sobre todo se ha enfocado, no solo, pero primordialmente, a temas relacionados con la historia, filosofía amplia, como sentido político, de la genómica, y particularmente de la genómica en México, y su relación crítica con el mestizaje. Igualmente es profesora y doctora del posgrado de Filosofía de la Ciencia. No sé si quisieras agregar algo. Todo eso está muy bien. Muchas gracias, Ambrosio. Agradezco la invitación a participar en esta mesa. Felicito también a las personas organizadoras de este simposio conmemorativo. Es un honor para mí estar aquí y formar parte como integrante de relativa reciente integración como miembro del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. Si bien el título sugerido para mi participación de hoy es Traductoras y el proceso de traducción de las publicaciones del seminario, yo no hablaré del proceso técnico de la traducción, sino de la traducción como un proyecto filosófico y científico central al seminario, y uno en el que la participación de las mujeres fue muy importante, aunque no suficientemente reconocida. Para hacerlo, primero voy a esbozar el sentido en el que me voy a referir a la traducción. Siguiendo al filósofo James Grisen. ¿Tienes estas? Bueno, ¿Qué está pasando acá? se está pasando ya. Acá se está pasando. Está bien.
Siguiendo al filósofo James Ahí está. Grissom, gracias. En una editorial titulada Translating Translation, publicada en 2023 en la revista Tapuya, Latin American Science, Technology and Society, Grissemer dice, y traduzco lo siguiente. Por un lado, la traducción puede significar establecer una correspondencia entre dos textos, palabras, oraciones, párrafos, ensayos, libros. A menudo pensamos en la traducción como la correspondencia entre textos en diferentes idiomas naturales humanos. En la mayoría de los casos, el trabajo de traducción se considera la generación de un texto en un idioma que el traductor pretende que se corresponda de cierta manera con un texto en otro idioma, capturar el significado o el espíritu del original. Pero, agrega Grissemer, la traducción adquiere otro tipo de significado teórico adicional para los estudios de ciencia y tecnología. Traducir la traducción puede ser en sí mismo un proyecto que pasa de estos contextos de significado y movimiento en y entre los mundos sociales al trabajo de los estudios de ciencia y tecnología. La traducción puede establecer correspondencias entre palabras, pero también puede consistir en traducir el proyecto de un mundo a otro. Es este último sentido de traducción con el que quiero orientar mi intervención de hoy, pues nos permitirá ver la traducción y el oficio de la edición como un proyecto filosófico y científico distintivo del seminario, uno que permite, en palabras de Elie de Gortari, hacerse entender, colaborar, acercarse. Con estas tres acciones escritas a mano, Elie de Gortari intitula un reporte escrito en el que resume las labores del seminario, en el cual se desempeñó como director del área de publicaciones, como editor y traductor. Hacerse entender, colaborar y acercarse resumen el impulso que él imprimió en el sello editorial de la colección Problemas Científicos y Filosóficos y en las otras publicaciones del seminario. La publicación académica de las ideas presentadas en el pleno del seminario era una manera de extender al alcance de estas discusiones a otros miembros de la comunidad universitaria y al público mexicano. El reto era hacer accesibles las discusiones intelectuales que en ese momento desempeñaban un lugar clave, sobre todo hacerse entender entre investigadores de diferentes disciplinas. En su reporte, de Gortari dice: resultaron notables los esfuerzos de todos por hacerse entender por colegas de especialidades diferentes y a la vez para captar el significado de lo que los otros decían. De esta manera se establecieron sin duda comprensión, colaboración y acercamiento entre investigadores cuyas preocupaciones y centro de trabajo estaban alejados. En realidad, las reuniones del seminario y sus publicaciones coadyuvaron a establecer vinculaciones entre los investigadores y sirvieron para ampliar sus perspectivas. Cierro cita. Esa misma impronta inter- y transdisciplinaria de acercamiento del seminario, que busca acercar las ideas de un mundo a otro, persiste 70 años después, como hemos podido ver a lo largo de estas jornadas que conmemoran su creación. Echar a andar un proyecto como este requería poner en movimiento una red de colaboradores, autores y autoras, correctores, traductores y traductoras, algunos colaboradores importantes incluso fuera de los procesos formales del libro. En el fondo reservado hay muchas comunicaciones con intelectuales, editores y funcionarios de la UNAM que compartían intereses científicos y filosóficos y que brindaron apoyo económico y simbólico al proyecto. El proyecto editorial impulsado por de Gortari tenía el propósito de poner en relación aspectos del conocimiento que se habían pensado hasta ese momento en México de forma separada y encasillados en disciplinas: el conocimiento de la naturaleza y el conocimiento de la sociedad. También buscaba poner en diálogo el trabajo de dos grupos profesionales que trabajaban de manera independiente: los científicos y los filósofos. En el prólogo de la traducción del libro Fundamentos de la Física, escrito por Philipp Frank y traducido por de Gortari,
El autor del libro hace referencia a las maneras en las que la traducción de su libro permite poner en relación y fomentar la cooperación entre grupos en México y Estados Unidos. El acercar refleja el sentido de la lógica dialéctica que el mismo de Guattari conceptualizó en sus escritos filosóficos, que elementos contrapuestos, al ponerse en relación, resultan en una síntesis rica, dinámica, que el juicio aparece en la lógica dialéctica en relaciones de interdependencia, con sus contradicciones internas y en movimiento. Este simbolismo se encuentra representado en el logo institucional del seminario, que también es el del sello editorial. Hacerse entender, colaborar, acercarse, nos puede servir entonces como una clave para entender el sentido que le da un filósofo como Elie de Guattari al proyecto editorial del seminario, el de abordar con un enfoque distinto, uno dialéctico y relacional, viejos y perennes problemas. En mi primera aproximación al fondo reservado, al que me acerco como estudiosa de la ciencia, pero también como editora, una de las cosas que más llamaron mi atención fue este reporte, porque ahí se describen las actividades del seminario y la infraestructura material y administrativa que lo sostiene. Se menciona, por ejemplo, que iniciaron en febrero de 1955 en el aula del pabellón Van de Graaff del Instituto de Física en Ciudad Universitaria, que se ve ahí al centro de la foto, en el que una vez al mes se reunían cerca de 200 investigadores de diferentes especialidades. Elie de Guattari compartía la coordinación con Samuel Ramos y Guillermo Arn, que cuando arrancó el área de publicaciones del seminario, la UNAM asumió todos los gastos involucrados en los procesos editoriales: costos de impresión, pago a traductores y traductoras, pago de regalías a los autores y autoras, así como el salario de un técnico de ediciones y una mecanógrafa. Todo ello muestra que había una infraestructura material y de recursos humanos respaldando y administrando el proyecto editorial, sin la cual este no habría sido posible. El último párrafo del mismo reporte enuncia lo que quizás significaba el trabajo editorial para de Guattari: la publicación como un medio para hacer a otros, a otras, participar e imaginar otras cosas que hacer en conjunto. Dice: lo que sería importante ahora es que, aprovechando las experiencias relatadas, se agruparan los investigadores activos por debajo de los rígidos marcos departamentales para volver a emprender la aventura de discutir libremente en reuniones heterogéneas, haciendo luego participar a muchos más mediante la publicación de folletos y libros y seguramente imaginando nuevas actividades. Desde mi posición como editora de una revista internacional e interdisciplinaria que busca hacer visible la investigación que se hace desde y sobre América Latina, encuentro coincidencias con las palabras de Guattari. Como editora, considero que un aspecto clave de mi trabajo es animar esa aventura de discutir libremente. Más que detectar la contribución filosófica o la intervención histórica, la capacidad de una autora en su texto de entablar una conversación es clave en mi evaluación de las propuestas de publicación. Y es desde esas coordenadas que se lanza la convocatoria a participar en las publicaciones de la revista. La conversación es también central en la redacción de cartas de decisión o en la elaboración de planes editoriales anuales. ¿Con quiénes dialoga este texto? ¿El texto participa de una conversación o inicia una nueva? Estas son preguntas que tengo en mente a la hora de evaluar manuscritos. Como dice Gabriel Said, la cultura es conversación, pero escribir, leer, traducir, editar, diseñar, imprimir, distribuir, catalogar, reseñar, puede ser leña al fuego de esa conversación, formas de animarla. Hasta se pudiera decir que publicar un libro es ponerlo en medio de una conversación, que organizar una editorial, una librería, una biblioteca, también yo añadiría una colección como la de problemas científicos y filosóficos, es organizar una conversación que nace, como debe ser, en la tertulia local, pero que se abre, como debe ser,
a todos los lugares y a todos los tiempos. Hasta ahí, Said. Un trabajo fundamental para comprender el papel central que tuvo la traducción en el desarrollo de la filosofía mexicana entre 1940 y 1970 es el libro de Nayeli Castro, Hacerse de Palabras, publicado en 2018 por Bonilla Artigas Editores. En él, la traductóloga analiza cómo, mediante la traducción de textos extranjeros, los filósofos mexicanos y en México, en su mayoría hombres, cultivaron la autenticidad en el pensamiento y la escritura que les permitiría producir una filosofía original. Para Castro, al traducir, los filósofos se hicieron de palabras con otros. Fueron capaces de entablar un diálogo y participar de una conversación, pero también hicieron suyas esas palabras y a través de ellas se consolidaron como filósofos. Ello contribuyó a la legitimación de la traducción como práctica y producto autorizado de consumo intelectual, lo cual a su vez posicionó a la traducción como una prioridad en los esfuerzos editoriales. A través de las revistas y colecciones especializadas, anota Castro, se impone la exigencia de la lectura directa de las obras filosóficas, para lo cual la traducción resulta indispensable. Llama la atención que en varios de los títulos publicados en la colección se especifica que se trata de una traducción directa de la obra. En un principio, interpreté esta leyenda como la traducción de una obra escrita en una lengua extranjera a la lengua materna del traductor. Esa es la acepción tradicional. Pero a la luz del trabajo de Nayeli Castro, me parece que con la leyenda traducción directa se emite una señal de que se avalan con este sello editorial la autenticidad y la fidelidad de las ideas. La búsqueda de objetividad y rigor se hace presente en este documento en el que Elie de Gortari describe las características que deben tener las intervenciones en el seminario. Dice, las intervenciones de los miembros del seminario en sus reuniones se referirán concretamente al examen del problema sometido a discusión y tendrán un carácter estrictamente objetivo. En todo caso, se evitará el tratamiento o la alusión de aquellos aspectos que sean ajenos a la crítica del problema, ya sea en su planteamiento o en la interpretación de sus soluciones. En la década de 1940, varios integrantes de personas que se integrarían al seminario ya se habían hecho de palabras en el sentido de Castro, es decir, ya habían acumulado como traductores expertos un capital cultural y simbólico. Se habían posicionado como filósofos y pensadores independientes capaces de dialogar en directo con las fuentes originales. Entre ellos podemos mencionar a Wenceslao Roses, traductor de Engels, Marx y Hegel, y Adolfo Sánchez Vázquez, quien tradujo para la colección a Iván Pavlov del ruso. Otras de las contribuciones de Nayeli Castro a nuestra comprensión de la traducción como proyecto editorial y filosófico es la tipología dual de traductores en escena, como Roses, el mismo de Gortari y Sánchez Vázquez, y traductores tras bastidores. El primer tipo de traductor, dice Castro, cumplió una función de custodia. Se le asignó la tarea de seleccionar y definir aquello que debía traducirse y fue representante y depositario de valores culturales que sus pares y compatriotas tenían en alta estima. En cambio, el traductor de segundo tipo ocupó una posición, dice Castro, de servidumbre, que resultó en una asumida invisibilidad de muchos, y en este caso de muchas traductoras. Destaca el caso de Lia Kostakowski, traductora de El Sol y su influencia de M.A. Ellison y Fronteras de la Astronomía de Fred Hoyle. En palabras de la escritora Barbara Jacobs, Lia era culta, inteligente, sensible, brillante, sabía idiomas, traducía, escribía, reunía amigos alrededor de la mesa de su cocina. No sé qué libros importantes tradujo que permitió que firmaran otros. Lia aceptaba quedar detrás de la cortina, oír un aplauso que le correspondía a ella, dirigido a
y asumido por otros. En el archivo encontramos pistas de las muchas mujeres que colaboraron en el proyecto editorial filosófico y científico del seminario. Aparecen, sí, pero detrás de la cortina, tras bastidores. Aquí se enlistan las 7 traductoras del primer periodo. Cabe destacar que solo 8 libros de 21 fueron traducidos por hombres de 1955 a 1960. El resto, es decir, 13 libros, fueron traducidos por mujeres. Raquel Rabiela, Lía Kostakowski, Daisy Learn, María Teresa Rabiela de Rojas, Margot López Cámara, Ana S. de Lieberman y Marie Claire Fisher. Estas mujeres participaron activamente en la vida intelectual de México. Además, tenían los conocimientos científicos necesarios para poder realizar estas traducciones. Sin embargo, su visibilidad en el archivo respecto de sus contrapartes hombres es escasa. Ahora bien, si nos aproximamos al archivo menos como sitio de recuperación de información y conocimiento, y más como sitio de producción de conocimiento. Si lo leemos a lo largo de la beta, Along the Archival Grain, como propone Anne-Laura Stoller, el archivo revela en su forma y contenido las relaciones de poder inscritas en un tiempo y espacio determinados. Además de decenas de recibos de honorarios firmados por mujeres, encontramos que a la señorita Yolanda Carrasco se le comisionó una investigación y la redacción de una monografía sobre el tiempo fisiológico y el tiempo psicológico en marzo de 1958. Encontramos que Juan Comas firmó un recibo por la redacción de un artículo que hizo su hermana, la bióloga Margarita Comas, y encontramos la presencia constante y reiterada de Raquel Rabiela Cervantes, más tarde conocida como Raquel Rabiela de Gortari. Ella empieza como traductora y luego se convierte en la encargada del área de publicaciones del seminario, aunque su nombre no aparece en los créditos de las publicaciones impresas, mientras que sí se menciona al director de publicaciones, Eli de Gortari, y al coordinador técnico, Alonso de Gortari. En un fragmento de una carta recuperada en el archivo, Eli de Gortari se presenta con su destinatario, desconocido, porque solo se encuentra una de las 2 hojas. Se presenta, antes que nada, como coordinador del seminario y como editor de todas sus publicaciones. Luego informa de su posición como subdirector del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, y en último lugar enuncia sus preocupaciones filosóficas: la lógica dialéctica, la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia. Para 1963, Eli de Gortari no solo se ha consolidado como editor en el ámbito de la filosofía de la ciencia, sino que esta posición se reconoce institucionalmente en una misiva enviada por Rubén Bonifaz Nuño en su calidad de director de publicaciones en la UNAM. Ahí nombra a de Gortari como director de la colección de ediciones del seminario. Y una vez hecho este nombramiento, de Gortari se dirige a Mario de la Cueva, entonces coordinador del Consejo Técnico en Humanidades, anunciándole que, cito, reanudaré la actividad que desarrollé entre 1955 y 1961 sin remuneración y cuyo fruto fueron 25 libros y 74 cuadernos y suplementos. Solo que ahora la propia comisión editorial acordó que reciba una remuneración por el desempeño de esta actividad. Como hemos visto, este resultado no hubiera sido posible sin el trabajo colectivo de muchos investigadores, funcionarios, mecanógrafas y en particular sin el trabajo intelectual de todas las mujeres mencionadas, incluida su esposa. Sirve esta ponencia y esta pequeña incursión en el archivo en busca de las traductoras para renovar la invitación a reconocer el trabajo de las mujeres en el proyecto científico y filosófico del seminario, y a reconocer en el trabajo de traducción y en el oficio editorial un esfuerzo central a las labores universitarias. Quiero agradecer al
al personal de la biblioteca que maneja el fondo reservado de Eli Gortari, Verónica, a César de Rosas Ramírez, quien me guió en la dirección correcta del expediente, a Natal Mancilla, quien colaboró en la digitalización de todo el trabajo que se analizó, todas las obras, a Aurelia Valero por una conversación telefónica express, y a Karina Aranda, quien colaboró en esta investigación de archivo. Gracias. No. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Igual, el ponencia, bueno, toca el turno al doctor Francisco Vergara Silva, publicaciones de autores extranjeros y controversias internacionales. El doctor Francisco Vergara es investigador del Instituto de Biología, y él ha desarrollado varias líneas de investigación de carácter interdisciplinario, entre otros campos, el de etnobotánica, historia de la biología, y bueno, ¿quieres complementar un poquito? Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Yo creo que vamos a, de todas maneras, los temas que vamos a tocar pues, están relacionados con algunos de los asuntos que yo analizo. ¿Puedes hablar más académicamente? Sí, claro. Gracias. También, bueno, luego miembro del seminario. Y sí, también los les agradezco, empiezo por ahí, por agradecerles muy sentidamente haberme aceptado recientemente como integrante del seminario. Bueno, pues ahí ven ustedes el título que ya mencionaba Ambrosio, publicaciones de autores extranjeros y controversias internacionales. En realidad, lo que han dicho mis colegas de doctor Miguel es bastante buena introducción para lo que vamos a ver. Ahora, si me pasa lo yo de lo que voy a empezar a hablar es de la controversia que voy a poner como al centro de mi ponencia. Lo que ven ustedes aquí es la portada de un libro que ahí traemos no quiere ojear, que se llama The Life Organic, que cuenta la historia de un grupo heterogéneo y muy interesante de personajes que sobre todo estaban basados en el Reino Unido y que estaban tratando de hacer producir un conocimiento biológico diferente al que hoy conocemos como predominante en todo el mundo, y que en ese momento y a posteriori se le ha denominado organicismo. Si quisiéramos definirlo de un modo muy sencillo, diríamos que es un modo de pensar la biología en el cual el organismo es el centro, es la unidad analítica primordial, a diferencia de lo que ha pasado después, como creo que todo el mundo sabemos, por supuesto, estará de acuerdo conmigo que es este predominio del gen o del genoma, con esa unidad analítica fundamental. Entonces, bueno, ahí aparece el autor del libro, Eric Peterson, que es un historiador que está en la Universidad de Alabama. La siguiente, por favor. Y bueno, creo que ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Con claridad. Sí. Yo lo veo un poco chiquito, entonces no voy a leerlo de manera completa. Lo que voy a decir nada más de manera breve es que este es el resumen, digamos, del libro tal como está publicado en la página web de la editorial que lo sacó, en el cual se hace una alusión a una controversia entre mecanicismo y vitalismo, como justamente esta discusión muy importante que estaba teniendo hablar en esa época del organicismo del que estamos hablando. Entonces, de ese modo, el organicismo era como una especie de tercera vía. Entonces, ahí está, pues uno que ustedes ven ahí, también está alusionando third way, a la biología. La siguiente, por favor. Esta red de investigadores, todos ellos varones, por cierto, incluye precisamente a varias de las personas que están mencionadas en el libro de Peterson. Entre ellas podemos contar a uno de los Haldane, que Mario Casanova y yo platicamos ayer sobre este interesante linaje de intelectuales británicos. El más joven de ellos, el más reciente, digamos, en ese libro, pues es uno de los principales contribuyentes a la teoría sintética de la evolución, en este paradigma dominante de la biología contemporánea, consolidado en el siglo XX. Están personas como Ludwig
con Bertalanffy, ¿no? Muy conocido por todos los filósofos de la ciencia aquí presentes, seguramente. Está Joseph Butcher también, está Ritter, está Russell y Joseph Needham también, ¿no? Entonces, quienes conocen la obra de John D. Bernal, del cual ya se habló un poquito ayer, pues seguramente se acordarán que uno de sus principales amigos era Needham. De hecho, hay pues, mucha correspondencia entre ellos y muchas interacciones interesantes. La persona que aparece allá a la izquierda es el biólogo también británico Conrad Waddington, que es una de las figuras en las que yo más me he concentrado en los últimos años en mis trabajos como historiador de la biología. Y bueno, simplemente como una referencia adicional, que es Flavia Fabris, que es la filósofa de la biología que aparece allá arriba, escribió en el libro cuya portada está allá abajo un muy buen ensayo biográfico sobre Waddington. La siguiente, por favor. Bueno, solo para dar crédito, el trabajo anterior fue escrito donde está esa red por nuestro colega Danny Nicholson y su amigo Richard Gunn, ¿no? Danny Nicholson ha venido a México invitado por algunos de nosotros, ha estado en estos mismos espacios del Instituto de Investigaciones Filosóficas hablando sobre su trabajo, específicamente en 2019 lo tuvimos por aquí. Y bueno, este es el índice, la primera página del índice del libro de Peterson, y la siguiente, por favor, es un acercamiento a la entrada a John. No, perdón, nada más nada más el acercamiento. No, exactamente. Ahí están varias de las entradas que tiene el libro de Peterson a John Dewey. Entonces, me parece que era interesante. A ellos se hicieron varias alusiones a los libros que fueron traducidos dentro de la colección del seminario. No añadiré mucho más de lo que ya dijo ayer, por ejemplo, César, pero sí me interesa que metemos a Jordi Bernal como parte de esta comunidad de biólogos, aunque principalmente era un cristalógrafo. Entonces, a veces se pierde de vista cuál era el ámbito de interacción académica científica donde estaba Bernal. Y creo que si suma un poquito a la discusión que hemos empezado a tener ayer, verlo ubicado pues en ese contexto. La siguiente, ahora sí, por favor. Bueno, estas son algunas fotografías, no se ven muy bien, pero no importa. Lo que sí importa es el pie de la figura, porque ahí están entre otros, Wellington, el personaje que yo estudio de manera central, pues tenían reuniones en casas mutuas, y estaban muy conectados en sus intereses académicos y, por supuesto, también políticos. Todos ellos pues, tenían esta orientación política de izquierdas. Y bueno, creo que esos temas políticos específicamente van a salir a relucir más adelante también. La siguiente. Bueno, aquí están, ¿no? Las fotos de Dani y de Don. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, nos ubicamos en el centro, digamos, de la ponencia. El libro que yo voy a comentar brevemente, para no llevarnos mucho tiempo, es el libro de Felix Mainz, Fundamentos de la Biología. Pues, perfectamente preparado en el trabajo de escaneo que han hecho nuestros colegas. Y bueno, pues ahí tienen ustedes algunas de las alusiones, digamos, la discusión de las que estamos hablando, ¿no? La discusión entre el organicismo como una alternativa, el mecanismo del vitalismo. Propiamente lo que hace Marx en el libro, pues es justamente hacer una descripción de qué es el mecanismo, qué es el vitalismo, cuáles son las implicaciones en términos tanto científicos como filosóficos de estas posturas, y aunque propiamente él, al estar viviendo en ese momento, no necesariamente está reflexionando, no tiene todavía el tiempo de analizar lo que está pasando en ese momento como organismo, eso es más bien lo que han estado haciendo los historiadores de la ciencia y de la biología específicamente, ya décadas después. Claramente creo que sí ven una perspectiva suficientemente nítida al respecto de este carácter de tercera que representa esa visión que él está poniendo como fundamental de la biología. Un dato biográfico tal vez que sirva también mencionar, él nació en Chequia, pero la mayor parte de su carrera la hizo en Viena. Ustedes saben, pues, Chequia y Austria están muy cercanas y bueno, durante muchísimas décadas en esa parte del centro de Europa, pues bien ha sido un polo atractor, ¿no? Muchos actuales. Él vivió de principios del siglo XX, 1900 y prácticamente con el inicio del siglo, y vivió una vida de aproximadamente 70 años. Gracias. Bueno, la siguiente, por favor. Por ahí están los datos. De hecho, ahí están. La contraportada es propiamente
el material del cual saco alguna información por el que acabo de mencionar. Y la siguiente es interesante porque es el índice del libro, simplemente para que vean más o menos los temas que ahí aparecen. Por ejemplo, hay una sección interesante que se llama Parabiología, que es una crítica a lo que él llama críticamente, en el sentido negativo, las actividades demasiado especulativas de algunos de los biólogos que están involucrados en esta polémica. Entonces, yo creo que en relación a lo que voy a decir ya hacia el final de mi intervención, pues es muy interesante, ¿no? Ver cómo este personaje que era principalmente un biólogo practicante, pero además con una inclinación teórica muy fuerte, está viendo cómo esos diferentes estilos de hacer trabajo filosófico dentro del laboratorio o dentro de la actividad científica propiamente. De hecho, la última sección, si ustedes alcanzan a ver, se llama Concepción del mundo y filosofía de la vida. Pues claramente su remate es un tema que tiene que ver con temas de filosofía de la ciencia, filosofía de la biología, como la conocemos actualmente, o biología teórica. La siguiente, por favor. En términos de la controversia actual a la cual se refiere todo lo que aparece en el libro de Miles, pues podemos mencionar algunas publicaciones recientes, aparte de lo que ya hice, ¿no? Con el caso del trabajo de Peterson. Entre ellas quisiera destacar las siguientes. Este libro, editado por Alejandro Fábregas Tejeda, que fue un estudiante de maestría aquí en la maestría en Filosofía de la Ciencia, es egresado del posgrado en Filosofía de la Ciencia, ya tiene una vida productiva fantástica en los últimos años. Este artículo o capítulo que él escribió en su libro que él colaboró a editar, que se llama El acertijo de la agencia organísmica, pues justamente es el momento actual o uno de los representantes, digamos, de este libro y otras publicaciones similares del momento contemporáneo de la polémica de la cual trata el libro de Miles, ¿no? Entonces, vemos que la relevancia, digamos, de haber elegido esta obra en particular, pues está clarísima, ¿no? O sea, varios de los temas que son discutidos por Miles en el libro están presentes en estas obras muy recientes que están en el marco internacional, donde hay algunos académicos mexicanos que están participando. La siguiente, por favor. Otro libro también notable que me parece que vale la pena mencionar es este trabajo que salió en la editorial de MIT y en MIT Press, que se llamó, traduciendo aproximadamente, Evolución a propósito, Teleonomía en sistemas vivientes, editado por Collin y colaboradores. Para aportar algunos otros datos bibliográficos. La siguiente, por favor. Y bueno, una idea muy interesante que creo que toca varios de los temas que vamos a seguir escuchando, algunas de las cosas que ya empezábamos a mencionar ayer después de la charla de Atocha, que se metieron al tema de la inteligencia artificial. Pues bueno, ayer en la pregunta que yo te hacía, Atocha, estaba pensando en esto que yo esta es la discusión contemporánea, y eso me refiero en los últimos 5 años que se está teniendo a nivel internacional sobre qué significa la agencia en los organismos vivientes. Y ahí hay posturas tan notables como algunas que dicen que pues, hay que buscar la agencia en las células. Entonces, por eso, esta distinción que yo te preguntaba ayer sobre cómo pensaba Rosenbluth, siendo un experto en el corazón, en relación a las ideas de las máquinas, que evidentemente no están hechas de tejidos vivientes, pues qué implicaciones tiene esto, ¿no? Entonces, este tipo de libros están persiguiendo esa pregunta de manera muy fuerte, y esto tiene muchas implicaciones para este tema de la inteligencia artificial y de las personas que están a favor de decir que sí, las máquinas pueden pensar como si fueran seres vivos, ¿no? Tú ya hiciste esta distinción muy importante entre simulación de la inteligencia e inteligencia, por ejemplo. Entonces, todo eso está en juego en estas discusiones. Gracias. Y este libro es una, digamos, etapa temprana de la siguiente. Gracias. Bueno, esta es la noción de teleonomía, ¿no? Muy conocida de Pittendrigh, que es una especie de sustituto de la noción de teleología, que justamente la síntesis moderna y demás pues, siempre rechazaron como asincrónica. Por último, quisiera mencionar a mi colega muy destacado biólogo evolutivo británico, y trabaja en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, que fue el líder de este proyecto de la síntesis evolutiva extendida, y que también ahí traemos un ejemplar del último libro que aparece ahí, Evolution Evolving, el origen embriológico o ontogenético de la adaptación y de la biodiversidad, y me voy a atrever a sugerir, simplemente como una idea,
algo que ahora me viene como parte de las cosas que aprendimos de lo que acaba de presentar Guido. Este asunto de la traducción no es ninguna cuestión trivial. Y a veces, pues no porque un libro existe en un idioma, ya pues todos hay que leerlo en ese idioma, sino que el ejercicio de traducción puede traer muchísimas otras contenidos y discusiones, ¿no? Entonces, a mí me parece que sería interesante considerar traducir, por ejemplo, este libro o el libro de Peterson. Evolution Evolved. O el de Peterson. Los dos son muy importantes en el contexto de estas discusiones que he mencionado, y los dos están relacionados con la discusión que está en el libro de Mainz. La siguiente, por favor. Bueno, pues hay que estar hablando. Debe hablar, entonces, voy a venir Miguel, me permito nada más, creo que es la última. Sí. La siguiente, por favor. Es lo que ayer le puso. Yo tengo una copia del libro de Bernard, que aparece en la portada de la izquierda, y ahí la siguiente, por favor. Una breve mención a la dialéctica de la biología. Entonces, también otra vez vemos que Bernard estaba interesado en todos estos temas de organicismo, de filosofía de la biología, de agencia biológica y demás. Entonces, Bernard también es parte de esta discusión a fin de cuentas, ¿no? A pesar de que originalmente tenía una profesión propiamente biológica. Yo creo que con eso ya terminamos. Estupendo. Hay unas conexiones que voy a establecer entre lo que ya acabo de decir y la siguiente que me toca en un ratito. Y bueno, ojalá que podamos hilar todos los hilos que están ahí. Estupendo. Sobre todo, ¿no? Muchas gracias por eso. Excelente. Pues muchísimas gracias, Francisco. Excelentes ponencias las tres. Y ahora, pues, qué bueno tenemos utilizando el lenguaje del béisbol, de bateador emergente. Bateador emergente es de gran calado, no creas. Exactamente. Pero bueno, aquí pues va con ronco, casa llena, ¿no? Natalie nos va a presentar un trabajo que he estado trabajando con César, tengo entendido, sobre Paula Gómez. Y bueno, Natalie ella es médica de origen, de profesión, hizo su maestría en filosofía de la ciencia, sobre filosofía de la medicina, y está actualmente terminando su doctorado en filosofía, en historia y filosofía de la ciencia, confrontando distintos paradigmas médicos y centrado mucho en un caso histórico muy debatido y muy interesante, que es el caso de Semmelweis y la fiebre puerperal, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a Tere. Ella es profesora asistente en la Facultad de Filosofía y Letras, en el curso de Filosofía de la Ciencia, y es la secretaria técnica del posgrado, del seminario de problemas científicos y filosóficos. Y además quiero aprovechar ahorita, reconocer todo el enorme trabajo que ha hecho, queda de manifiesto, para llevar a cabo este simposio con César, y además también estar apoyando a quienes se lo soliciten para en los archivos y en lo que sea necesario. Así que muchas gracias, Natalie, por tener el trabajo realizado. Eres ponente, así que ¿está bien dicho ponente o cómo? ¿Cuál es el femenino? Sí, ¿verdad? Ponente. Ella es No hay ponente. la ponente. Gracias. Adelante. Bueno, pues yo quiero devolver mi agradecimiento a mi maestro, el doctor José Velasco, y también a mis compañeras y a mi compañero de mesa por aceptarme de último segundo. Y me gustaría retomar la mención especial que hizo la doctora Rivet a Raquel Rabiela de Gortari, quien fungió como revisora, traductora y encargada de las publicaciones del seminario entre 1956 y 1961. Me gustó mucho la mención que hizo de Raquel Rabiela. Y quiero mencionar que ella tuvo este papel dentro de la etapa más fuerte de la mítica colección Problemas Científicos y Filosóficos. Entre 1955 y 1971, el seminario publicó 89 cuadernos y suplementos y 33 libros. También quisiera, lo cual me parece que es algo que hay que rescatar, y que, como mencionó la doctora Rivet, no siempre se mencionaba su nombre en este trabajo, ¿no?
Y bueno, también quisiera retomar la distinción que hicieron mis compañeras de mesa al trabajo de las mujeres en el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, con una presentación sobre la doctora Paula Gómez Alonso. Voy a leer mi ponencia. Quiero comenzar mi plática sobre la doctora Paula Gómez Alonso, fundadora e integrante del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, con un agradecimiento a Eric Eduardo Rodríguez, quien dedicó más de una década a conocer a Paula para publicar en 2023 el libro Nana Vita, biografía de la filósofa Paula Gómez Alonso. Gracias a Eric, César y yo pudimos conocer a la familia Gómez Alonso, quien generosamente donó su archivo al fondo documental de este instituto. Gracias también a las gestiones de Eric Rodríguez, al doctor Miguel Gama, a la maestra Verónica Carmona, que estaba aquí hace unos momentos, y a César de Rosas. Es a partir de los textos encontrados en dicho archivo que surge este escrito que voy a leerles. Aquí está en esta imagen el libro La Navita, publicado por Eric Rodríguez. Y aquí podemos ver una foto de 2024, cuando la familia de Paula entregó el archivo. Fue un momento bastante emotivo porque la familia tiene un gran apego emocional hacia Paula. Y vemos al doctor Gama, a la maestra Verónica, al doctor Ambrosio Velasco, que también apoyó, y en primer plano, en camisa de cuadros, a Eric Rodríguez, quien fue quien nos introdujo a esta gran filósofa. Paula Gómez Alonso nació en Jalisco en 1896 y falleció en la Ciudad de México en 1972. Fue profesora en la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela Nacional de Maestros y la Escuela Normal Superior. Asimismo, desempeñó su labor docente y de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras desde 1939. Perteneció a la Ateneo de México, antecedente que un poco después se convertirá en el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. El Ateneo, dedicado a la investigación de la relación entre ciencias y humanidades en sus aspectos sistemáticos, metodológicos, históricos y sociológicos, tuvo sus trabajos, tuvo la intención de tener sus trabajos con un carácter estrictamente científico y por lo tanto serán ajenos a todo partidarismo político. Esta es una frase de Eli de Gortari. Por lo tanto, integrante fundadora del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, y estuvo presente en su sesión inaugural en febrero de 1955. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 1962 y en 1967 fue fundadora de la Asociación Filosófica de México. En la sesión del 3 de diciembre de 1955 del seminario, expuso sus comentarios a una ponencia de Enrique Beltrán y propuso la construcción de una ética cósmica. Que tienda a restablecer un orden armónico en los diferentes niveles de la vida humana, tanto en el orden natural, como el ecologismo, como en el social, en la justicia, en la democracia, en la equidad, etc., que tiene como, cito, un primer imperativo de nuestro tiempo, formular un nuevo concepto de hombre, humanos, humanas, y de humanidad o cultura femenina, reducido a todos los resultados de su propia esencia, y despojar dicho concepto de superioridades divinizantes, como el antropocentrismo. Cuando el hombre se conoce, cito, cuando el hombre se conoce a sí mismo, conoce algunos aspectos del cosmos, habrá de iniciar una contramarcha ética de trascendencia incalculable. Incalculable. Gómez Alonso señala la centralidad de la ética en una de las publicaciones de la primera época del seminario, que podemos ver en la imagen de esta diapositiva. Para ella, cito, es inexplicable que una persona dedicada a la ciencia pueda de algún modo olvidarse de toda su moralidad,
de toda su ética y se dedique precisamente en actitud de esclavo a servirles a los destructores de la humanidad y de la naturaleza. Es decir, del que trabaja a sueldo sin importarles si su obra es benéfica o nociva para la humanidad. La ciencia pura no existe. La ciencia es o va a ser aplicada aun cuando el investigador piensa que está investigando por investigar, pero no el concepto de ciencia pura nos parece ideal, fantástico, físico. El saber no es jamás éticamente neutro. Paula, hija de los horrores de la guerra, y pensó que uno de los elementos indispensables para combatirlos es una educación basada en principios y valores. Para ella, el problema central de la humanidad se encuentra en la esfera de la moral y política. Radica en las bases para la transformación efectiva de la realidad y el combate a la injusticia, la desigualdad y la violencia. Entre sus obras destaca La ética en el siglo XX, publicada en 1958, en la que muestra esta preocupación. Como filósofa, educadora e investigadora comprometida con la paz y la libertad para futuras generaciones. Desde su trabajo teórico y práctico, impulsó la construcción de una educación humanista, orientada por una visión científica, con bases morales de orientación socialista, y con la intención de promover una convivencia pacífica entre los individuos y los pueblos. Su labor teórica y práctica puede entenderse si se toma en cuenta que le tocó vivir una época marcada por sucesos como la Revolución Mexicana, las dos guerras mundiales, buena parte de la democracia, la Revolución y 1971, que impactaron su vida y su obra, tanto como la y otros integrantes del CMCF, de lo cual ya nos habló César en la mesa de ayer. En este contexto, hay una reflexión sobre las causas y posibilidades de superar las desigualdades económicas, el rezago educativo, la situación inequitativa y la liberación de las mujeres, manteniendo siempre en su pensamiento el ideal de mejoramiento y la emancipación total de la humanidad en su conjunto. Este actor instalador en el ámbito de la investigación, la docencia, así como la construcción de instituciones, proyectos académicos, su compromiso con la transformación social, así como con su vida personal, que podemos llamarla una filósofa total, como mencionó en esta diapositiva y menciona algunas de sus aportaciones y características de su trabajo. En esta imagen muestro algunas su viaje a China, en el archivo que escaneé. Ella comentó mucho su vida personal, su educación y su vida familiar también. Entonces, este tipo de no solo con lo político, sino con lo personal, también me hace llamar a una filósofa total, retomando el término de hombre total de Marx. Ahora, como mencioné antes, uno de los aportes más interesantes de nuestra filósofa es el que plantea en su tesis de maestría La cultura femenina de 1933. En dicho texto, pretende bosquejar el papel femenino en la totalidad heterogénea de la cultura. Ver una cultura a todo un conjunto de cosas y valores que nombran a género y que considera importante para su vida actual, con todo lo necesario que pueda de la búsqueda natural de la perfección del hombre. Gómez Alonso señala que, si bien podemos reconocer el lugar de la mujer que pasado a la historia son en su mayoría los demás institutos. Así, podemos afirmar que esta, cito, que esta cultura nuestra, decadente o no, universal o particular, original o derivada, ha sido una creación del movimiento masculino. Cierro la cita. Y aunque se pueden destacar grandes figuras femeninas en la política, la ciencia o el arte, en general, la mujer ha sido históricamente relegada a un papel secundario y sumiso, como habla Paula en su tesis de maestría. Coincido con Paula al pensar que el lugar de la mujer, si puede ser
ha sido encubierto por medio de fuerzas sociales y de poder, incluyendo las estructuras de poder simbólico, en palabras de Puebla. Sin que por ello dejaran de existir mujeres que resistieron y se desenvolvieron usando el concepto de desencubrimiento de mayor Jane Sharon. Una carta inglesa de 1971 escribió un tratado defendiendo la existencia y la legitimidad de sus conocimientos y prácticas emanadas de la tradición, así como la importancia del conocimiento preciso y detallado de la anatomía colectiva y del conocimiento compromisado, producto de las experiencias comunes. Lord John Bingham considera que la partería, como la mina para la salud y el acceso a la mujer, son condiciones inevitablemente. Sin embargo, no considera que la magnitud y el incluso de la mujer. Como vemos hablando, Jane Sharp considera que los hombres suelen poseer mayor conocimiento de las limitaciones impuestas a las mujeres, y ambas coinciden en que la mujer debe profundizar en su conocimiento, no obstante, haya sido construido sin la participación femenina. Algo plantea que el primer lugar para las mujeres debe salir de la ignorancia en la que han sido mantenidas, para conocer y formarse en los diversos ámbitos de la ciencia, incorporarse después al terreno de la divulgación y la docencia, y finalmente construir una cultura femenina. Es decir, el cultivo del espíritu de la mujer y el desarrollo máximo de todas sus capacidades y potencias, acciones originales, distintas y decisivas que emanan del cultivo del propio espíritu y se reflejan en todas las actividades y todos los campos de instrucción y adiestramiento de unas cosas. En suma, afirmaba la posibilidad y la necesidad de que la mujer se conforme a sí misma. De ahí que haga una clara distinción entre lo que llama cultura femenina y el derecho y su política de reivindicaciones concretas. Las diferencias físicas, que son disposiciones naturales que condicionan a la mujer y al hombre, sumadas a ciertas disposiciones culturales dominantes, han dado por resultado lugares comunes aberrantes, como la idea de que la mujer se encuentra alejada de la accionalidad debido a su predisposición hacia el sentimiento. Contra lo que Pablo declara de manera contundente: el entorno femenino no pasa de ser otro mito. Probablemente, y en otros espacios, he hablado sobre el mito de la ignorancia femenina, que sostiene desde la religión cristiana, pero también desde la anatomía como base de la ciencia. En lugar de la mujer se encuentra en la creencia, en la ciencia. La cultura femenina debe tender hacia su propia realización y conciencia de las mujeres. Sus objetivos deben ser, según nuestra filósofa, la adquisición del saber, la educación de la voluntad femenina, el establecimiento de normas éticas más valiosas, la superación de la naturaleza, la comprensión del hombre y de su cultura, y la acción de conjunto hacia la suprema perfección humana, se cita. Y finalmente señala que debe crearse una cultura femenina, original y autóctona. Su tesis es una copia de la epistemocracia, es decir, una crítica al dominio de aquellos que dicen ostentar el conocimiento y dicen a los grupos vulnerables su lucha del mundo. Histórica. Nos invitan a la construcción de nuevas bases arqueológicas que apuntan a un proyecto de sociedad alternativa, centros del pasado europeos y recubiertos por el dominio de la cultura. Quiero compartir el fragmento de un texto de la familia de Margarita, como experienciamente la lo en él, y dificultad experimentó a la universidad.
Dedico la emoción que me provoca su lectura a mis queridas maestras y compañeras del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, quienes con su trabajo y compañerismo han cincelado un camino en la dura piedra volcánica que aún cubre parte de la universidad, para que otras mujeres, como yo misma, o como la compañera Elena de la Facultad de Filosofía y Letras, puedan transitar. Comienzo. A 12 de julio de 1954, lunes, Pedregal del Zamonte, Ciudad Universitaria de México, Torre de Humanidades, entre signos de admiración, cubículo 16. Cuarto de cada semana en examen profesional en Guadalajara. 40.000 años de maestra a los 52 años. Llego a esta querida casa nueva, en este amado Pedregal, que siempre me pareció ser un y cuyas asperezas recorrí tantas veces, deleitándome con sus ondulantes rocas que habían petrificado las líquidas ondulaciones de la lava. Es inefable mi dicha. Solo puede expresarse en acordes de la novena sinfonía que escuché anoche. Sí, un himno de la alegría llegó al llegar a esta celda de escasos 9 metros cuadrados, con una enorme ventana formas. Puedo invitarme a los 4 vientos. Y la primera cultura de mis años y de mi condición. Una alegría que bendice a los que lo valoraron y a los que han tenido el acierto de establecer a quienes estudiamos y gustamos de meditar en estas deleitosas condiciones de callada tranquilidad, de soledad y de recogimiento. Los que Sor Juana encontró y muy completos y muy satisfactorios en el claustro religioso, erizado de limitaciones de forma de índole. ¿Quién le hubiera dado a la hermana mayor, Juana de Nasbaje o Juana la mía, como se llama así, esta felicidad? En esta diapositiva podemos ver la primera página de este escrito y una foto que tomó Paula Gómez Alonso en Nepal, ¿no? Con la figura de Sor Juana de fondo. Continúo con el texto. Quiero sentir aquí su fuerte y dulce presencia. También deseo, como ella, colmar mi entendimiento de riquezas. Aquí los libros, las discusiones serenas, las reflexiones, el meditar sobre el mundo y el hombre para ayudarlo a remediar la injusticia y la miseria, el dolor y la ignorancia, que veo tras la vida y al frente del pensamiento. Conmigo, en este pequeño recinto caen todos mis amores, mis dolores y mis renunciaciones. Conmigo los que amé, que habré gozado tanto como yo de verme en este sitio, al que considero como uno de los más altos del mundo. Pero no entran aquellos que vinieron, porque ellos quedaron atrás, entre las sombras de un perdón olvidadizo e indiferente. No llegarán aquí. Están aquí mis maestros, los que me regalaron la alegría de pensar y de entender, los que revelaron para mí la letra y el pensamiento, la vida y el número, la sabiduría y el anhelo del conocer inalcanzable. Están aquí mis hermanos, mis amigos, mis hijos y mis discípulos. Sus hijos eran sus sobrinos. ¿Cómo fueron ellos por este panorama de maravilla? Las suaves curvas del sistema derivado del Cusco. El estadio de decoración simbólica que Dios esculpió para mi regalo. La clásica maravilla arquitectónica de las plazuelas y los patios que forman la entrada de nuestra casa. Y en el fondo, el canto de los zapapicos, desgarrando en ritmos de plata los últimos rentones de la vieja lava que se convirtió en la universidad. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Natalie, por esta muy emotiva y además justiciera ¿no? Vamos ahora, pues tenemos tiempo para sus comentarios, preguntas que quieran ir haciendo. Por favor, a todos. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, muy bien.
Bueno, muchas felicidades a todas. Artículo que uso cuando soy mayoría de las Sí, mujeres. que también está muy bien, así de igual que yo. En fin, bueno, yo tengo comentarios en realidad para todos y una pregunta en particular. Los comentarios en realidad solo tienen que ver con las menciones que han hecho ustedes de varios miembros de este seminario. Me gustó mucho, Adriana, que mencionaras, déjame decirlo así, tanto a Arnoldo Kraus como a Arnaldo Córdoba, ¿no? Supongo que cuando decías Córdoba te referías a Arnaldo, ¿correcto? Ok. Pero cuando mencionaste a Rioja y Roses, yo no había oído hablar de Rioja. Solo quiero que nos recuerdes cuál es el texto al que te referiste. Y aprovecho para pedir, si fuera posible, Ambrosio, que nos compartan las presentaciones, que podamos compartirlas para quienes hicieron presentaciones. Yo, que no saben, tengo una consola. Entonces, ese es... ¿Te refieres, Atocha, a las imágenes y a los textos, ambos? Sí, Bueno, bueno, lo utilizar esa palabra, para sí. su presentación. En caso, son dos cosas. Sí. Entonces, con lo que quieras compartir, pues. Yo no tomé fotos y eso, pero creo que aquí hay muchísimo material. Hicieron todas un trabajo, la verdad, espléndido. Entonces, bueno, esa es una pregunta porque me interesaría saber eso. Después, con Vivet, aquí tengo, bueno, quería yo pensar que es una aclaración, pero también es una pregunta. Entiendo por lo que se dijo ayer que las reuniones del seminario, los lugares, perdón, de las reuniones del seminario mensual se rotaban, porque yo misma lo único que sé con respecto a Rosenbluth es que él expuso eso en el Instituto Nacional de Cardiología. Y si te entendí, Vivet, decías que las reuniones eran en el Instituto Vanderbilt. En el pabellón Van En de el- Graaf, ahí es esa. donde supongo que La algunas de las Algunas, claro. ¿no? Entonces, Y la primera en particular. eso es muy, Exacto, muy... y la primera en particular que tiene un simbolismo, ¿no? Porque Claro. en ese lugar donde se está haciendo la ciencia ok, de vanguardia. ok. Además, ok. edificio de Calatrava. Claro, Sí. sí. Entonces, bueno, eso en realidad es una pregunta, me llamó mucho la atención también esta cuestión y creo que es bueno, pues un dato para nuestro seminario, que había del orden de 200 investigadores 160, presentes. 200, más o menos. Y eso habría que, pues, considerarlo. No sé si como miembros todos, pero... Perdón, 200, ¿en dónde? En el archivo aparece entre 150 y 200, es lo que dice. De reuniones, ¿no? Ah, de reuniones. Es diferente. Yo sí. Son 99. Ok. La lista que ha salido de votar son 99. ¿Sí? Bueno, está muy bien. 99 miembros, pero se podían reunir hasta 200. Así es. Muy bien. ¿Y hoy día cuántos somos? Es yo creo que llegamos a una... ¿Activos? ¿O incluyendo? Por lo que quieran decir. Bueno, todos, ¿cuántos son? Somos en total 27, aunque hay 2, 3, 4 personas que han estado inactivas. Ok. Pero en total 27. Bueno, Pero, Viven, me encantó, no voy a hacer justicia con mi muy mínimo comentario al tema central, que es la traducción. Pero sí quería yo decir cómo, ahora sí, cómo ha cambiado. La propia Margot Glantz se presenta Sí. aquí como Margot de López Cámara, ¿no? Ella estuvo casada con López Cámara. Después, para Francisco, bueno, yo te agradezco muchísimo tu mención de ayer, pero sobre todo el día de hoy, el tema de la agencia es algo importantísimo de la inteligencia artificial desde la filosofía. Y los propios investigadores de la inteligencia artificial, o es posible, yo esto no lo sé de cierto, los que venden la inteligencia artificial han inventado el término agentics o algo así,
que es quién sabe qué es, pero es otra cosa y dicen cosas como que se puede tener agencias sin conciencia, entonces sí puede haber, en fin, es una forma de vender sus productos, ¿no? Y por último, para Natalie, también me encantó que en tu mención mencionas al doctor Tomás Brody, a quien en su momento yo conocí realmente que es Tomamos clase con él. contemporánea de uno de sus hijos, de Julián. Y qué interesante, pues, que Tomás y Paula, con otro que no casi escribe su nombre, organizaron este coloquio. Y aquí lo que me llama la atención de esta mujer es que, aunque se ve que ella se trasladó a la Ciudad de México para hacer su licenciatura, pues era de Jalisco. Y ese es un dato, creo, muy importante. Hoy día, Jalisco sigue siendo un estado muy, ¿cómo decirlo?, tradicional. Entonces, bueno, son varios comentarios, lo que quieran decir, más allá del dato de Rioja, que sí me gustaría. ¿Podemos montar otras preguntas por si hay? Por supuesto. Pues, sí, por favor, doctor Ira. Adelante. Adelante, una vez, por favor. ¿Cómo no? Estemos ambientados. Tenemos micrófono ambiental. Sí, entonces, Problema. Bueno, en primer lugar, mi hermana y yo, hijos de mi vida voluntaria de la mierda, agradecerles mucho la disponibilidad. Creo que en estos tiempos tan difíciles que vivimos, me parece recordar a la gente que ha hecho cosas, que ha dedicado su vida. Mi madre era bióloga, y hay que dedicar su vida a esto, que tiempos como ahora tan difíciles, creo que pensamos con mucha nostalgia, simplemente esta relación entre las empresarios, hasta nosotros dos, seguimos de carrera universitaria, somos integradores de investigaciones sociales. Y entonces vemos con mucha tristeza que todo esto ahora que hemos estado viendo, durante la época de mis padres, de los gente que estaban orando por ejemplo, etcétera, etcétera, tuvimos el privilegio, yo soy el mayor privilegio, inclusive venir con mi padre cuando estaba Diego Rivera haciendo el mural del estadio, es decir, o sea, tenemos muchos recuerdos y esta reunión agradecerle para nosotros, y que es, sobre todo una cosa también creo que insistimos, es que qué bueno que este seminario siga funcionando, es lo que esperamos, incluso estamos en el ambiente, pues con perdidos de vista, y pues, realmente sería interesante para nosotros participar a otras voces en una discusión como nuestra, porque yo creo que nosotros estamos realmente en el mundo donde nos hemos ido aglutinando en pequeños grupos, en velocidad casi nada de esto. Entonces, creo que este es un muy buen ejemplo de que algo se puede lograr con gentes muy evidentes, como lo de mi padre, un premio Nobel que viene aquí, y entonces, bueno, para mi padre, su coche, decía, bueno, el señor se sentó aquí, no, aquí tu casa. No se siente. No se siente. Los premios. Exacto. No, más. Y bueno, una época también muy difícil en el sentido político, digamos, de autoritarismo, pero ahí estaba. Mi padre se jugó la vida de los políticos, acabó en la cárcel en el 68. Entonces, para nosotros esto es recordar muchas cosas muy cálidas, muy tristes algunas. Y yo sí quisiera también insistir, me parece importantísimo, esta mención a las mujeres. Yo creo que nuestra madre es una de las mujeres y quisiera parecer muy personal. La otra es su hermana, o sea, la nuestra, la doctora Gabriela Rojas. Y solamente voy a decir una cosa interesante, parece que no voy a hablar más porque no voy a usar una palabra, pero esto que preocupa tanto a las mujeres que son las hijas, por ejemplo, mi abuelo paterno, pues, los paternos no lo conocimos, mi abuelo paterno, varios hijos hombres y varias hijas mujeres. Todas sus hijas tuvieron una carrera profesional. Médicas, químicas, biólogas. Entonces, eso es para esa época, en 1924, era el sol. Entonces, para nosotros, ahora que se le reconozca a estas mujeres, creo que es lo que se decía, no aparece esta historia de él. Me parece muy bien, y pues
solicitamos a usted que entrar a sus seminarios. Vamos al próximo semestre. Y agradecemos todo. Para nosotros es un asunto muy importante el día de hoy. Oír esto hablar de nuestros padres, ¿no? Y nuestra tía, inclusive, Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y les tomamos la palabra. Luego les pasamos nuestros documentos a ver si somos nuestro currículum. Muchísimas gracias. Mario, y con esta, bueno, Mario y después Omar, y terminamos las preguntas para que haya tiempo. Bueno, lo mío va a ser breve porque, bueno, me encantaron todas las presentaciones. ¿Sí? No tengo más que agradecimiento para ellas, porque el tema no me toca directamente, no haré ninguna pregunta. Agradezco también donde nos acaba de informar ahorita Mira de Bontari, ¿no? Sí quiero mencionar que ayer te lancé una pregunta que evadiste haciendo un chiste acerca de pues, el compromiso social del seminario, ¿no? Y quiero aprovechar ahorita esta mesa para señalar que temas como equidad, digamos, temas como porosidad u organismo, pueden ser temas que sean relevantes para ser incluidos en una discusión filosófica sin estar al margen de una agenda social. Perdón, no era broma, era compromiso. Muchas gracias. Sí, bueno, trato de decir muy rápido. Yo me quedé pensando también lo que planteaba usted ayer de esta dualidad, ¿no? Entre Aro y Elie Gortari. Dualidad es suave decirlo, eran polos opuestos. Sí, pero un poco también en como diálogo abierto, o sea, es como eso es muy interesante, ¿no? Y retomando un poco la idea de que la cultura es este diálogo y también lo que planteaba Adriana Murguía de también diálogo, confrontación también entre esta línea más vinculada, más indigenista, ¿no? Y Casanova, que me parece que hay como una visión más amplia que se vincula un poco con diálogos parecidos que vienen también a nivel europeo, Joseph Needham y Bernal, ¿no? O sea, que tienen este diálogo y también tienen posiciones opuestas, ¿no? O sea, Bernal obviamente mucho más social y Needham un poco en este sentido de lo que usted planteaba como cientificismo humanista, ¿no? Que va a desarrollar dentro de la UNESCO, ¿no? Y que va también a afectar su interpretación de la ciencia en China, ¿no? O sea, que también tiene una visión como cientificista en ese sentido, ¿no? Me parece que son discusiones más o menos similares, ¿no? Entonces me parece que estaría interesante tratar de vincular ambas, ¿no? Y un poco, por ejemplo, sería interesante ver cuál es la posición de esta autora ahora en su viaje a China, ¿no? Como Needham tiene cierta interpretación, entonces bueno, rápidamente, ¿quién quiere hablar rapidísimo? ¿Y tú también? Sí, pero muy rápido. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Por ahí? Sí. Bueno, pues felicitar a la mesa. Me parecen increíbles las exposiciones y particularmente me interesó mucho la exposición de Natalie y pues desde luego felicitar también por esta justicia epistémica que estás haciendo de Paula. Y me causó mucha curiosidad un concepto que planteaste que es el de autóctono. Entonces yo quería preguntarte si este concepto, bueno, si nos puedes hablar un poquito más sobre ese concepto que ella plantea y pues desde luego también destacar la relación de la cultura femenina, ¿no? Que pues, lo relaciono también con la tesis posterior, me parece, de Rosario Castellanos, ¿no? Y si hay por ahí alguna relación o Rosario Castellanos. Muchas gracias. Gracias. Yo muy rápido, solo quiero resaltar una cosa con la que empezó Natalie sobre el Ateneo de México, sí. Y es cómo en la tradición iberoamericana se está considerando en el planteamiento del documento fundacional del Ateneo de México, lo que están diciendo es vamos a abordar los problemas lógicos, metodológicos, éticos y sociológicos, es decir, no vamos a desgarrar
el estudio de la filosofía de la ciencia, ¿no? Y solo dedicarnos a esta parte o a la otra, ¿no? Sino que vamos a estudiar todo esto en conjunto y por otro lado resaltar que en ese mismo documento están señalando algo que usted también decía ayer, doctor, dicen, y vamos a ser científicos en este tratamiento para no dejarnos llevar por posiciones ideológicas, ¿no? Un poco como para no romper la unidad del grupo y mantener esa pluralidad, ¿no? Pero me parece muy interesante que estén pensando desde ese momento y luego se inserta en el espíritu del propio seminario esta posición de estudiar los aspectos, pues digamos, metodológicos y políticos, ¿no? Entonces, desde el origen está en esta agrupación. Muchas gracias. Ahora sí, pues, si quieren vamos en el orden que intervinieron. Gracias. Sí, a ver, el cuaderno de Enrique Rioja se llama Algunos conceptos ecológicos de interés para el sociólogo y el economista. ¿Me lo repites? Sí, algunos conceptos ecológicos de interés para el sociólogo y el economista. Ahora sí. Y bueno, lo que obviamente desarrolla un argumento interdisciplinario y destaca la importancia de los conceptos ecológicos para comprender el desarrollo socioeconómico de las comunidades humanas y, por supuesto, el carácter interdisciplinario de la ecología que relaciona hechos y conceptos de diversas disciplinas. Y bueno, es un texto de la década de los 50, entonces es como una reflexión pionera a este respecto, ¿no? Y bueno, lo que también llama mucho la atención es que no solo hace esta reflexión y desarrolla este argumento, sino que dice, bueno, algunos de los problemas tratados por la ecología se van a convertir en grandes problemas para las sociedades en la década de los 50. Oh, sí. Muchas gracias. Vive, por favor. Sí, bueno, quiero agradecer las palabras de los hijos de Raquel y Eli de Gortari. Muchas gracias por venir, por estar aquí y aprecio el que hayan reconocido, digamos, en mi ponencia, el haber visto plasmada la importancia del trabajo de su madre y de su tía y de las otras mujeres, ¿no? Sobre el comentario sobre Margot Glantz, es muy interesante que si nos vamos a ver los personajes que se aglutinaban, personajes literarios de la cultura mexicana que se aglutinaban en torno al seminario, vemos que estos circuitos estaban totalmente imbricados. Yo leí unas palabras de la escritora Bárbara Jacobs sobre Liane Kostakowski. Bárbara Jacobs estaba casada con Augusto Monterroso. Hacían reuniones en su casa, iban y venían estos personajes, y Augusto Monterroso incluso traduce uno de los cuadernos sobre la relación entre historia y filosofía de la ciencia. Wow. Eso también apareció en el archivo, en el expediente al que me dirigió César. Gracias. Muchas gracias. Francisco, por favor. Bueno, lo primero que quiero decir es que en relación a las intervenciones de la familia del profesor de Gortari, yo a Teresa la conocí hace unos días en una reunión que tuvimos en el Instituto de Investigaciones Sociales al respecto de una cierta discusión que hay sobre una intervención arquitectónica que se planea hacer aquí, en estos alrededores de lo que desde el Instituto de Geología, Geografía y la Reserva Federal se llaman hoy los geobiofederales. Entonces, bueno, ese es uno de varios asuntos que siguen estando presentes y donde se vinculan muchos de estos asuntos de discusión interdisciplinaria, ¿no? Y otra vez, por esta separación de comunidades, pues a veces les parecen hasta cierto punto extraños, ¿no? Los argumentos a los arquitectos, desde, por ejemplo, estas conciencias ecológicas de la interacción entre organismo y ambiente y demás, que es los temas de estos libros, ¿no? Eso en primera instancia. En segundo lugar, sobre el asunto del qué es lo que están diciendo los abogados de la inteligencia artificial capitalista de último momento al respecto de todos estos temas académicos interdisciplinarios. Mi impresión inicial, y es un tema pluralísimo, ¿no? Entonces solo me voy a
digamos, restringir a decir algo muy general, es que se están montando en estas discusiones legítimas que se están teniendo en la academia a nivel internacional, y aquí en México, en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, hay un grupo, ¿no? Dirigido por Enrique Soto Astorga, que está empujando muy fuerte, ¿no? En ese sentido, pero están acomodando, digamos, tanto los conceptos como las posiciones a favor del negocio que están impulsando y de la inversión multimillonaria, que digo, trillonaria o como sea, que se tenga que decir eso, que está ahorita en juego y que lo vemos en los periódicos todo el día, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, aquí yo creo que desde este seminario y de otras comunidades epistémicas similares, pues lo que hay que hacer es estar poniendo el dedo sobre el asunto, ¿no? Y remarcar cuando pues realmente justamente estos modos de usar los términos pues no corresponden a la discusión legítima y de larguísimo plazo que se tiene todas estas discusiones interdisciplinarias que estamos realizando acá, ¿no? Y bueno, lo último que diría es que efectivamente queda claro que este seminario pues jugó en su momento un papel realmente predominante en una escena internacional de diálogo sobre cuestiones que ahorita estamos apenas entendiendo sus implicaciones, ¿no? Sobre la cibernética no dije nada porque está programado que alguien más lo toque, pero está totalmente vinculado a esto que estamos diciendo con ese ámbito que se desarrolló y se cultivó en el seminario en términos de las traducciones, que es lo que principalmente estuvimos viendo, pero también las discusiones que se tenían en el seminario en su etapa original, ¿no? Y en ese sentido también pues, la lección que yo tomo de hoy, siguiendo a Vivet, pues es que hay que meternos, pues yo creo que siguiéndolos a ustedes en ese archivo para entender mejor qué es con mucha precisión en los temas que a cada quien nos toca, qué es lo que lograron hacer y que luego un poco sirvió. Última mención que quiero hacer. Tengo la impresión, ya después de escuchar, que el hecho de que haya de alguna manera como descendido, digamos, la intensidad de actividad del seminario, creó una especie de hueco, en el caso de la biología, ¿no? Que me toca, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, aquí tengo en mis manos el breviario del Fondo de Cultura Económica que se llamó Introducción a la Biología Moderna. Su primera edición fue en el 64, y aquí toda esta visión del organismo y demás, lo editó Raúl Ondas, que era pues el médico biólogo más importante de ese momento. Toda esta discusión sobre el organismo que está en el libro de Marx y que está en las discusiones estas que se están retomando, desapareció por completo. Entonces hay un momento en el cual pareciera como que lo que se estaba promoviendo en el seminario desaparece por una visión, pues no sé si llamarle neoliberal de la biología, pero algo así. Definitivamente ya no está predominando esta noción dialéctica, por ejemplo. Y esa es la biología que hoy se enseña a los biólogos y a los médicos en la UNAM y en muchos otros lugares. Y esa es toda una discusión que tiene incluso que ver con el tema del compromiso social que ya mencioné, María. Y ahí me quedé, porque hay mucho menos. Gracias. En la tarde nos vemos. Perdón, Natalia, de la nada. Bueno, quería mostrar de nuevo a la doctora Tocha el texto que le interesó. Es Fournier, el otro autor, donde habla sobre su preocupación por la organizan el coloquio sobre el problema ético del científico. Y si quiere, bueno, este escrito está en el archivo, en el fondo documental del instituto. Con gusto podemos mandarle algunas fotografías si le interesa. Y por otro lado, tiene razón, es interesante que Paula vino de Jalisco y no vino de Guadalajara, vino en realidad de Etzatlán, ¿no? ¿De? Etzatlán. Nació en Etzatlán, no conozco, pero me parece que es un pueblo mucho más pequeño. Y ella vino desde joven a estudiar aquí en la Ciudad de México y tuvo grandes aspiraciones de viajar por el mundo, conocer, hacer diarios. A China se fue en barco, ¿no? Y entonces este hecho de no solo querer instruirse en la academia y en el conocimiento masculino, sino construir el propio, a partir de sus propias investigaciones académicas como personales, empíricas en la vida, pues le hacen que su investigación sea bastante interesante, ¿no? Y en el archivo contamos con 2 diarios de viaje de China y otro sobre otros viajes. Eso sobre su pregunta.
Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Agradecemos muchísimo a nuestras ponentes y a nuestro ponente. A todos ustedes, nomás una anotación. Lo de autóctono es un concepto que utiliza el de Gortari también, ciencia y tecnología autóctona. Lo que no sé, y ahorita, porque Paula Gómez fue profesora de filosofía del I de Gortari, no sé de dónde viene, si lo retoma el I de Gortari de Paula Gómez, o Paula Gómez lo retoma el I de Gortari, pero muy buena pregunta. Me gustaría contestar rápidamente sobre el comentario de Fernando. Creo que cuando Paula habla sobre una cultura femenina autóctona, habla sobre cómo después de introducirse en el conocimiento y en la ciencia masculina, las mujeres deben crear acciones originales que nazcan del espíritu, del cultivo del espíritu femenino. Y esto es interesante porque ella lo publicó mucho tiempo antes que Simone de Beauvoir publicara El segundo sexo en 1449. Su tesis de la cultura femenina de 1933 pues antecedió mucho al de Rosario Castellano sobre la cultura femenina, que es de 1950. Entonces, este texto es muy interesante porque ella habla sobre cómo es la cultura femenina, debe ser original, debe ser fuerte, debe ser distinta y debe ser decisiva. Y yo creo que a esto se refiere con que sea autóctona. Debe realizarse de manera independiente. Y entonces por eso en una pequeña cita dice, la cultura femenina debe ser original y autóctona. La mujer puede y debe crearse a sí misma. Y por esta razón, la creación de una cultura femenina es una empresa mucho mayor, incluso que la del feminismo. Ella no se consideraba feminista, aunque yo la considero una pionera del feminismo, claramente, pero son inseparables la creación de una cultura femenina del feminismo como acto político. Muchas gracias. Bueno, ya no podemos extendernos más porque estamos sobre el tiempo y tenemos la siguiente mesa. Quizás normalmente nos cambiamos 5 minutitos. La siguiente mesa de hoy está la doctora Ana Rosa Pérez Lanzán, no sé si se va a conectar de lejos. Está después Francisco Jorge Linares. Aquí vamos a tener que hacer un enroque. Jorge tenía, por eso no estuvo y se disculpaba, en una cita del Senado como presidente de la Asociación Filosófica de México para preparar algo en relación al 20 de noviembre, el Día de la Filosofía, 19 de noviembre. Entonces, disculpaba, yo voy a enrocar con él, o sea, él va a hablar en la tarde y yo voy a hablar ahorita brevemente, y después Mónica, la doctora Mónica Gómez, que ya está aquí, El hombre y la naturaleza del líder mortal. Bueno, pues muchísimas gracias, continuamos en unos minutos más. ¿Es una fotografía? Sí, cómo no. Pegar su taza. Conmemorando. Pero para los Foto. No, porque ya se lo artificial. La canción de un gráfico de los últimos años. Para el archivo. Salud. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Déjenme la papel. ¿Puedo sacar una foto para las chicas? Pues sí.